Ok, entonces hablábamos de la naturalización, que era que las proteínas fueran del nivel primario, secundario, al terciario y o al cuaternario, en donde eran biológicamente funcionales. Y ahora vamos a hablar de la desnaturalización. La desnaturalización es el proceso inverso a la naturalización, o sea, es llevar a las proteínas de un nivel cuaternario o terciario a un nivel primario, a un nivel primario o lineal en el cual no es funcional. Y entonces, prácticamente la desnaturalización es para quitarle la estructura a la proteína, y al quitarle la estructura a la proteína y llevarla a un nivel primario, hacemos que esa proteína deje de ¿qué? Deje de trabajar, deje de funcionar. Ahora, las causas o las cosas que generan la desnaturalización se conocen como desnaturalizantes. ¿Qué hace un desnaturalizante? Desnaturaliza proteínas. Una cosa muy importante que hay que mencionar aquí es que la desnaturalización no destruye enlaces peptídicos. Entonces, la desnaturalización, al no destruir enlaces peptídicos, la desnaturalización siempre va a llevar la proteína hasta el nivel primario. Porque si ustedes recuerdan, el nivel primario se caracteriza por la presencia de los enlaces peptídicos, que esos enlaces es los que determinan la unión de los aminoácidos con base a la información genética, y así se forma la proteína. Entonces los desnaturalizantes, niños, no pueden romper enlaces peptídicos. Por lo tanto, la desnaturalización solamente va a llevar la proteína hasta el nivel que primario, porque no puede romper los enlaces peptídicos. Ahora, existe una cosa que se llama reversibilidad de la desnaturalización. ¿Qué es la reversibilidad de la desnaturalización? Bueno, yo ya les dije que en la desnaturalización las proteínas pierden la función, ¿verdad? Pero ahora, puede ser que esa proteína desnaturalizada se vuelva a renaturalizar. ¿Qué significa que se vuelva a renaturalizar? Que vuelva otra vez a un nivel que terciario cuaternario y vuelva a tener otra vez que función. ¿De qué va a depender la renaturalización? No la naturalización, estamos hablando de la renaturalización. ¿De qué va a depender la renaturalización? La renaturalización va a depender de que la desnaturalización no haya sido tan grave a la proteína. Porque si la desnaturalización es grave hacia la proteína, puede ser que vuelva inútil a la proteína. Y al volverla inútil o inservible, aunque tú la vuelvas a poner en un medio ideal, aunque tú la vuelvas a poner en su medio ideal, la proteína ya no va a volver a tener función. Quiere decir entonces, niños, que la desnaturalización puede ser de dos tipos: reversible e irreversible. Obviamente, ¿cuál es la desnaturalización reversible? Aquella desnaturalización que si tú agarras a la proteína y la vuelves a poner en el medio antes de que se desnaturalizó, se puede otra vez renaturalizar y puede volver a tener que función. ¿Y cuál sería obviamente la desnaturalización irreversible? Aquella proteína que se desnaturalizó, se le hizo tal daño a la proteína que aunque tú la vuelvas a poner en un medio ideal, esa proteína no vuelve a renaturalizarse y por lo tanto no vuelve a tener que función. Entonces la desnaturalización es este proceso a partir del cual se pierden las estructuras terciarias y o cuaternarias y la llevamos hasta un nivel primario, y estas proteínas son obviamente no funcionales. Ahora, los desnaturalizantes, les dije, pueden ser sustancias físicas y sustancias químicas. Dentro de los principales elementos que desnaturalizan a las proteínas
son los cambios de pH. Recuerden, el pH es una variable extremadamente importante y los cambios de pH son fundamentales para los procesos de desnaturalización. Si ustedes recuerdan, ya les había dicho que todas las proteínas tienen un pH óptimo en el que trabajan. ¿Se acuerdan? Todas las enzimas tienen un pH óptimo en el que trabajan. Si tú quieres que esa proteína trabaje, ponla en su pH óptimo. Si tú quieres que esa proteína deje de trabajar, cámbiale su pH y vas a ver cómo se va a desnaturalizar, y al desnaturalizarse, pues ya no tiene función biológica. Sin embargo, no solamente los desnaturalizantes míos pueden ser cosas físicas o cosas químicas. Cosas químicas, estoy hablando como el pH, ¿no? Algunos detergentes orgánicos como el etanol, algunos iones metálicos pesados como el mercurio, el plomo. El mercurio y el plomo son desnaturalizantes y de hecho son desnaturalizantes irreversibles. La temperatura también, niños. Una temperatura elevada rompe también las estructuras de las proteínas y hacen que éstas se desnaturalicen. De hecho, cuando a nosotros nos infecta una bacteria, un virus, un hongo, un parásito o lo que sea, nuestra respuesta inflamatoria que nos da a nosotros, porque nos da fiebre, es con la intención de querer desnaturalizar a la proteína extraña de esa bacteria. O sea, esa bacteria cuando entra en nuestro cuerpo produce una proteína en su membrana extraña a la nuestra. Y al ser una proteína extraña a la nuestra, el cuerpo quiere generar fiebre para que a través de la fiebre desnaturalice a esa proteína, y al desnaturalizar a esa proteína pierda la función. El único problema aquí es que la fiebre no solamente va a desnaturalizar a esa proteína, sino también va a desnaturalizar mis proteínas y entre ellas a mis enzimas. Y literalmente si desnaturaliza también a mis proteínas, pues yo también estoy literalmente que muerto. Porque recuerden que no podemos vivir sin proteínas. Cuando nos pica una víbora, un alacrán y deja el veneno son puras proteínas. O sea, es una proteína extraña que está entrando en nuestro cuerpo, y al ser una proteína extraña, el cuerpo lo que quiere es eliminar a esa estructura extraña. Entonces, ¿qué va a hacer para eliminar a esa estructura extraña? La quiere desnaturalizar. Porque al desnaturalizarla va a dejar de tener ¿qué? Función. Y al dejar de tener función, ya entonces no nos va a hacer daño a nosotros. Entonces, tenemos agentes, les dije, químicos, físicos, que causan desnaturalización. Otro de los procesos que causan desnaturalización, por ejemplo, es la agitación y la trituración. Si ustedes agarran un huevito y lo baten, ese huevito cuando lo baten, literalmente están desnaturalizando a la proteína. ¿Por qué? Porque la agitación provoca vibración molecular. Y la vibración molecular genera que se rompan estos enlaces salinos y estos puentes de hidrógenos. Y entonces al romperse estos enlaces salinos y estos puentes de hidrógenos, eso provoca que se pierda la estructura tridimensional. Entonces, pueden ser sustancias físicas, sustancias químicas que provoquen que desnaturalización. Pero al final de cuentas, la desnaturalización es pérdida de la estructura terciaria y o cuaternaria hacia un nivel que primario, lineal, el cual no es funcional. Ahora, la desnaturalización, niños, también es un proceso que nos va a ayudar para la digestión de las proteínas, porque básicamente, niños, la digestión de las proteínas consiste en, específicamente, ¿no? La digestión de las proteínas. La digestión de las proteínas básicamente consiste en destruir a las proteínas
hasta convertirlas a aminoácidos. ¿En qué consiste la digestión de las proteínas, niños? En destruir a las proteínas nuestras hasta convertirlas en ¿qué? Hasta convertirlas en aminoácidos. Quiere decir que aquí hay una pregunta de examen. ¿Cuál es la única forma en la cual vamos a absorber nosotros a las proteínas? Haciendo los aminoácidos. Volviendo a los aminoácidos. Es la única manera. Nosotros no podemos absorber proteínas. Nosotros no podemos absorber dipéptidos, ni tripéptidos, tetrapéptidos. No. La única manera de que nosotros absorbamos a las proteínas es degradándolas hasta sus estructuras más básicas, elementales. Y esas estructuras más básicas y elementales es convertirlas en aminoácidos. Prácticamente entonces, nuestro tubo digestivo, de hecho pues se llama tubo digestivo, nuestro tubo digestivo va a llevar a cabo la destrucción de las proteínas que nosotros comemos y las va a convertir en ¿qué? En aminoácidos. Y esa es, insisto, esa es la única forma en cómo nosotros vamos a absorber a las proteínas, en forma de sus elementos más básicos, que es que sean liberados como aminoácidos. No se absorbe de otra manera. Ahora, una proteína desnaturalizada es más fácil de degradarla. Porque si una proteína está así, miren, hecha bolita, globular, es más difícil arrancarle sus aminoácidos a una proteína que está así, miren, a esta proteína que ya está lineal, que ya está mostrando sus enlaces peptídicos y lo único que ocupamos hacer es romper esos enlaces peptídicos y al romper esos enlaces peptídicos que vamos a liberar ¿qué? Aminoácidos. Quiere decir entonces, niños, que la digestión de las proteínas sí puede romper ¿qué? Enlaces peptídicos. La desnaturalización no podía romper enlaces peptídicos, ¿se acuerdan? Los llevaba hasta el nivel primario y no rompía enlaces peptídicos. No, porque el romper esos enlaces peptídicos corresponde a la digestión de las proteínas. Quiere decir entonces que la digestión de las proteínas es romper esos enlaces peptídicos, porque al romper esos enlaces peptídicos empezamos a liberar ¿qué? Aminoácidos. Y al empezar a liberar aminoácidos, entonces nosotros los vamos a poder ¿qué? Absorber y utilizar para lo que nosotros lo utilicemos o para lo que nosotros requeramos de esos aminoácidos, ¿vale? Entonces, la digestión de las proteínas consiste en romper a las proteínas hasta sus ¿qué? Hasta sus aminoácidos. Y eso implica romper los enlaces peptídicos para liberar sus aminoácidos. Y entonces, bajo ese principio, yo les pregunto, ¿qué creen que será más fácil destruir para liberar aminoácidos? ¿Una proteína hecha bola así en nivel estructural terciaria o cuaternaria? ¿O una proteína ya desnaturalizada? ¿Qué creen que va a ser más fácil romper? ¿Una desnaturalizada? Desnaturalizada. Una desnaturalizada. Una desnaturalizada. Y eso, niños, eso tiene que ver con ahorro de energía. Si ustedes pueden comer una proteína naturalizada, sí la pueden comer. Pueden comer una proteína cruda, pueden comer una proteína así, o sea, una proteína como tal. Ya ven que hay mucha gente que come huevo crudo. La proteína del huevo crudo se llama, avidina. La avidina es una proteína
del huevo. Pero una pequeña razón, la gente a veces dice muchas cosas mensas y te dice que la proteína del huevo cruda es buena, que no cozas el huevo porque vas a destruir a la proteína. Y es cuando pues yo les respondo, pues sinceramente yo no soy un huevo. Y como yo no soy un huevo, la neta la proteína del huevo no me interesa. Porque la proteína del huevo a lo mejor tiene una función importante en el huevo. Pero pues yo no soy un huevo. Y entonces a mí no me importa la proteína del huevo. O sea, su estructura tridimensional a mí no me importa para nada. ¿Qué es lo único que me importa? Destruirla para utilizar ¿qué? Sus aminoácidos. Y si tú me das la proteína del huevo ya desnaturalizada, yo la voy a poder destruir con mayor ¿qué? Facilidad. Y al poderla destruir con mayor facilidad, voy a poder liberar de ella sus aminoácidos con mayor facilidad y entonces absorber esos aminoácidos y formar mis propias ¿qué? Formar mis propias proteínas con base a ¿qué? Los ¿Con base a aminoácidos. qué? A mi información genética. Recuerden que a mí no me interesa la estructura del huevo. Esa estructura es de la información genética del huevo. Yo no soy un huevo. A mí no me importa la información genética del huevo. A mí no me importa cómo formó sus proteínas. Para algo le van a servir esas estructuras a él. A mí no. Yo tengo mi propia información genética para hacer mis propias estructuras con mis proteínas. Claro, utilizando los mismos aminoácidos, ¿verdad? Porque recuerden que usamos los mismos, pero no formamos las mismas ¿qué? Estructuras. Y es que antes, niños, la desnaturalización de las proteínas es tan importante que literalmente gracias a la desnaturalización de las proteínas hemos podido evolucionar como especie. Porque desde la primera vez que un hombre pudo controlar el fuego y pasó sus alimentos por el fuego, desnaturalizó las proteínas. Y al haber desnaturalizado las proteínas, cuando las coció, se las comió y gastó menos energía en la digestión. ¿Por qué gastó menos energía? Porque ya estaba comiendo una proteína que desnaturalizada. Y entonces toda la energía que él gastaba para la digestión, en el primer momento que él desnaturalizó una proteína, ya no gastó toda la energía en la digestión. Y al ya no gastar toda la energía en la digestión, la energía de sobra la utilizó entonces su cuerpo para empezar a desarrollar la corteza cerebral. Y al empezarle a sobrar energía, empezó a formar la corteza cerebral y empezó a evolucionar esta persona. Porque ya no empezó a gastar toda la energía ¿en dónde? En la digestión. Porque se imaginan cuando el hombre cazaba. Cuando el hombre cazaba y no tenía control del fuego y no podía controlar esto, pues comía la carne cruda, así de lo que agarraba el animal crudo, así lo mordía. Imagínense cómo creen que estaban esas proteínas así directamente de la carne, pues completamente ¿qué? Naturalizadas. ¿Se imaginan la cantidad de energía que gastaba esa persona para degradar ese alimento que estaba comiéndose crudo? ¿Ustedes creen que le sobraba energía a esa persona si tenía que desnaturalizar, si tenía que degradar, digerir todas esas proteínas cruentas literalmente que se estaba tragando, arrancándoselas a un animal? Claro que no, no le sobraba energía, todo se le iba en la digestión. Pero a partir de que pudo controlar el fuego y pudo desnaturalizar las proteínas que se comía, empezó a gastar menos energía en la digestión. Y al gastar menos energía en la digestión,
le empezó a sobrar energía. Y al empezarle a sobrar energía, la empezó a utilizar para desarrollar ¿qué? Su corteza cerebral. Por una pequeña razón, niños, a mí no me importan las estructuras de las proteínas de las plantas y de los animales, porque yo formo mis propias estructuras con mi propio DNA. Entonces, si yo me como una proteína, yo no la voy a utilizar. Es más, a mí me va a matar esa proteína. Porque si se mete una proteína extraña en mi cuerpo que nadie conoce la estructura, el sistema inmune ataca generando una respuesta de hipersensibilidad porque hay una estructura que no se conoce, porque no es de nuestro DNA. Al contrario, métanse en una proteína cruda y juro por Dios santo que se van a morir. Porque en cuanto se metan esa proteína extraña por su cuerpo, todo el sistema inmune no la reconoce, porque no la reconocen como información genética nuestra. ¿Y qué se hace a todo lo que no se conoce? Se destruye a todo lo que no se conoce. Entonces, podrán decir, oye doctor, pero son los mismos 20 aminoácidos. Sí, son los mismos 20 aminoácidos. Lo que no se conoce no es a los aminoácidos. Lo que no se conoce es a quién. A la A la estructura. Es a lo que no se conoce. Bajo ese principio, tú no puedes absorber estructuras. No debes absorber estructuras. ¿Tú qué debes de absorber? Aminoácidos. Y ahora sí, con esos aminoácidos, tú vas a hacer tus propias estructuras proteicas con base a tu información genética. Pero la gente es terca y la gente es terca y te sigue diciendo que comer huevo es muy bueno crudo, que la proteína del huevo es muy buena, que te va a ayudar el mucho. Pues yo nada más te puedo decir una cosa. Yo te lo juro que si esa proteinita del huevo se te mete, te puedes morir. Por una pequeña razón que no conocemos a esa estructura. Y si se mete esa estructura a tu cuerpo y no la conocemos, el cuerpo la va a atacar hasta destruirla, pero en su ataque de destruir a esa estructura extraña, nos puede matar también a nosotros. Y pasa muy seguido. Pasa lo mismo con la sangre, ya les había dicho. La sangre, si yo soy R positivo y ustedes son R negativos, y yo soy R negativo, y me pongo una sangre de ustedes que es R positivo, que es una proteína en la membrana, y me meten esa sangre, cortan mis barreras, me la meten por una jeringa, que esa jeringa rompe mis barreras y directamente me están poniendo la sangre a mi sangre. Esa proteína se mete, que es R positiva, y yo no la conozco. ¿Qué va a hacer mi cuerpo si no conoce esa proteína? La ataca. ¿Y qué hace? Rechaza la sangre, una reacción de hipersensibilidad. ¿Y cuántas personas no se han muerto por una transfusión de sangre? No más porque en la sangre que le están poniendo en su membrana hay una proteína que ustedes no tienen. De tal manera que al meterle la sangre, el cuerpo dice, ¿y esa proteína qué es? No lo sabe, pues hay que atacarla. Oye, ¿pero qué es sangre? No, yo no sé si esa proteína nosotros no la conocemos. Y si nosotros no la conocemos, nosotros la atacamos. Y esto es una proteína entre nosotros, humanos. Ahora imagínense meterse una proteína de huevo. ¿Qué creen que va a decir el sistema inmune? ¿Esto qué es? No, pues es que este güey dice que es bien buena esta proteína, que no sé qué. No manches, dice el DNA, ¿y esto qué es? Pues no sé, güey, pregúntale a este güey que dijo que era buena y se la tragó así cruda y se la metió con la sangre. No, pues hay que destruirla. Pues sí, güey, nadie la conoce, nos va a hacer daño. Y entonces lo ataca. Además de que si se la llega a comer cruda, va a gastar mucha energía para la digestión. Yo les aconsejo que no gasten la energía en la digestión, gasten la energía en desarrollar su cabeza,
en desarrollar su cerebro, en eso gasten su energía, déjense de tonterías, de andar comiendo carne cruda y huevo crudo, gastándose la poca energía que tienen en la digestión, por eso tampoco evolucionan, por eso no evolucionan, porque están como los hombres del pasado gastando toda su energía en su digestión, pues no, pues que avance. En ti la evolución ha sido tan buena que quieres regresar a todo el pasado y gastarte toda la energía en degradar tu comida y no desarrollar tu corteza, pues qué chido. El asunto es que las personas que te dicen eso, pues tampoco tienen la corteza muy desarrollada. Y como no tienen la corteza muy desarrollada, porque toda la energía se la gastan en degradar a la que tragan, pues qué comentario bueno te pueden dar, pues qué consejo bueno te pueden dar. Entonces no les hagan caso, ustedes sigan cociendo la comida, sigan degradándola, sigan desnaturalizándola y ustedes gasten menos energía en la digestión y utilicen el exceso de energía en desarrollar su corteza cerebral, en hacerse personas más inteligentes, en hacerse personas más pensantes, en hacerse personas que hagan ciencia, arte, tecnología, no sé, no algo tan rudimentario de gastar su energía en la digestión. Tantos milenios han pasado de evolución como para que ahorita regresen esas estupideces otra vez de quererse tragar todo otra vez así, la carne cruda, el huevo crudo. Hay que regresar a la era paleolítica. No manches, ya no existe la era. ¿Por qué crees que ya no existe la era paleolítica? Ya los eliminaron de la faz de la tierra. Entonces hay que evolucionar, no se gasten la energía en la digestión, gástense la energía en desarrollar su corteza cerebral, en eso gástense su energía, por favor. Entonces, porque aunque ustedes se traguen la proteína cruda, no la van a absorber, porque el intestino no absorbe proteínas. El intestino absorbe únicamente aminoácidos. Entonces, lo único que vas a hacer al tragarte una proteína sin desnaturalizar es que vas a hacer que dure más tiempo tu digestión. Que dure más tiempo tu digestión y por ende que gastes más energía en la digestión. Entonces yo les pregunto, ¿será buena entonces la desnaturalización de las proteínas? Pues no lo sé, porque las cosas no son buenas ni son malas, son lo que son. Yo te pregunto, si una proteína mía se desnaturaliza, ¿será muy buena que se desnaturaliza? Pues ay, ya no es muy buena, ¿verdad? Entonces, pero yo pregunto, ¿en la digestión la desnaturalización será buena? ¿En la digestión? Claro que sí. En la digestión sí es una acción buena. El que vamos a gastar menos energía, menos tiempo y más rápidamente vamos a aprovechar esos aminoácidos. Ahora, entonces vamos a tener que la célula necesita un aporte continuo de aminoácidos para varias cosas. A la célula nuestra necesita un aporte continuo de aminoácidos para varias cosas. La número uno es tener aminoácidos para formar nuestras propias proteínas. Esa es la número uno. Entonces, las células nuestras necesitan un aporte continuo de aminoácidos. ¿Para qué? ¿Cuál es la función principal de los aminoácidos en nuestro cuerpo que van a ser utilizados para formar qué? Nuestras proteínas, la que se necesite, ¿no? O sea, la proteína que se necesite. Porque recuerden que nuestras proteínas se están cambiando constantemente. ¿Se acuerdan por qué nuestras proteínas se están cambiando constantemente? Porque nuestras proteínas tienen una cosa que se llama vida media. ¿Alguien sabe qué es la vida media de una proteína? Pues el promedio de vida. Pero ¿a qué nos referimos con ese promedio de vida? Lo que pasa es que recuerden ustedes que ¿quién le da la función a la proteína? Su estructura. Y dice un dicho muy famoso en la vida, en la estructura, es
pero dice un dicho muy famoso en la vida, todo por servir se acaba. Y yo les pregunto, ¿la proteína no se dañará su estructura después de mucho tiempo de estar funcionando y viviendo y actuando? Claro. Y si su proteína, su estructura se afecta, yo les pregunto, ¿seguirá funcionando bien? No. Quiere decir que después de un cierto tiempo, la estructura de la proteína se daña y entonces, ¿qué hay que hacer con esa proteína, con esa estructura ya dañada? Destruirla, porque ya no me está funcionando, porque la estructura que ya tiene ya no sirve, porque vuelvo a decirles este dicho tan sabio, tan bueno, tan importante, todo por servir se acaba. O sea, la proteína tiene una estructura muy bonita, pero después de varios días, meses, semanas o años o lo que sea, la estructura ya se lesionó y al lesionarse la estructura hay que destruir esa proteína vieja para volver a hacer una nueva estructura. Aunque sea la misma, no importa, pero nueva. Porque la estructura original ya se venció. Entonces, en nuestro cuerpo, niños, las proteínas constantemente se están renovando. Todas, constantemente, todas se están renovando. Y la vida media de las proteínas es muy variada. Hay proteínas que viven minutos, que tras unos minutos su proteína ya, su estructura ya no sirve, hay que destruirlas. Pero también hay proteínas en nosotros que duran días, semanas, meses o años, las proteínas. Entonces, las proteínas en nuestro cuerpo, las vidas medias, van a ser muy diferentes de una proteína y de otra proteína. Lo que sí es cierto es que todas tienen una vida media. Y llegando a esa vida media, hay que destruirla y volver a hacer a la misma, pero ¿qué? Nueva, ¿vale? O sea, la nueva estructura. No es que no sirvan los aminoácidos, puede decir que sí sirven los aminoácidos. Lo que ya no sirve es esa estructura. Entonces hay que destruirla para volver a hacer una nueva estructura. Ahora, ¿quiere decir que yo estoy degradando proteínas mías que ya no sirven? Sí. ¿Y qué estoy haciendo al degradar estas proteínas? Liberando ¿qué? Aminoácidos. Pero bueno, mañana vamos a ver las fuentes de aminoácidos, tanto endógenas como exógenas, y la digestión de las proteínas, porque en 2 minutos tengo reunión con el director. Así que nos vemos mañana a las 9 de la mañana, niños. Okay,